Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Celebré la misa y después de la misa se me acerca una señora y me dice: padre, usted en la homilía habló de mí. ¿No cree que eso es falta de misericordia? Y yo le dije: perdón, señora, ¿yo hablé de usted? Sí, usted ahí denunció mi pecado. Señora, ¿yo dije su nombre en la homilía? No, pero solamente faltó decirlo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Resulta que el sacerdote predica, y predica no para una persona o dos personas en específico, predica para el pueblo de Dios, para la asamblea. Y hay un dicho por ahí que al que le caiga el guante, que se lo plante, o al que le cupo el saco, porque se lo ponga. ¿Qué significa eso? Que muchas veces lo que está hablando es el mismo Señor Jesucristo a través del sacerdote. Y entonces uno dice algunas cosas, ¿no?, de acuerdo a las lecturas que se proponen en la misa, y entonces uno va destapando y va descubriendo realidades del mismo pueblo de Dios, ¿no? Entonces por eso esta señora se sintió como interpelada y fue a hacerme como reclamo, que yo le haya denunciado su pecado. Y entonces, yo ni siquiera la he denunciado a usted, señora, yo a usted no la conozco y no sé cuál es su pecado, pero parece que usted lo asumió así. Pues lo mismo, todos aquellos que dicen que yo no hablo claro, pero que parece que estoy hablando mal del Papa, o yo pregunto, bueno, ¿y por qué piensan así? ¿No será que le está pasando lo mismo que a esta señora? Porque las cosas son evidentes. Si a ti te resbala lo que yo diga porque no es así, pues tranquilo. Pero si te sientes interpelado, ¿por qué será? ¿Por qué entras en esas dudas? Si las cosas no son así, pues entonces tranquilo. Pero si entras en esas consideraciones, ¿por qué? Entonces dicen que es que yo soy ambiguo, que no, yo he sido muy claro en mis videos. Pero tal vez muchas personas reaccionan como esa señora que estoy narrando, de que me va a hacer reclamo después de la misa. Padre, usted habló de mí, ¿no? Y entonces mucha gente dice: padre, es que usted habla en contra del Papa. Por lo general yo nunca hablo en mis videos del Romano Pontífice porque toco temas específicos de iglesia, ¿no? Cuando vaya a hacer alguna cuestión concreta sobre el Romano Pontífice lo voy a decir, punto, ¿no? Pero si usted se siente interpelado, ¿y por qué será que sí? Como que sí está hablando del Papa, pero como que no. Entonces pregunto yo: ¿y por qué piensa que estoy hablando del Papa? ¿Por qué? Entonces creo que es necesario que nos centremos bien en las cosas, ¿no?, y seamos claros. A las cosas hay que decirles por su nombre y hay que decir las cosas como son. Ahora bien, como hay cosas las cuales uno desconoce, que las cosas de las cuales uno no tiene mucho conocimiento, pues entonces uno no las toca, ¿no?, o las toca tangencialmente, ¿no? Cuando vayamos a hacer algún pronunciamiento directo, pues lo vamos a hacer. Además, la gente siempre espera que uno sea, que usted pare, usted debe hacer las cosas así, de acuerdo al querer de estas personas, ¿no? Yo en este canal lo que trato es de llevar a ustedes una información de la Iglesia Católica, de su acontecer, de lo que puede decir un sacerdote, lo que puede manifestar un laico cuando no está de acuerdo con ciertas cosas que se asumen y se viven en la Iglesia. Yo hablo de dejar esos respetos humanos y esas cuestiones de idolatrar a determinadas personas, porque creo que no es sano. No es sano idolatrar a las personas. Es sano más bien orar por las personas para que encuentren el camino más acertado dentro de sus procesos de liderazgo, etcétera, etcétera. Creo que es necesario reconocer que todos somos pecadores y que nos equivocamos. Es importante y considero yo que todos debemos trabajar de manera unificada, hermanada, porque somos hijos de Dios por el bautismo y por la fe
dentro de la Iglesia Católica. Pero que si vemos algunas cosas, algunas inconsistencias que no clarifican el mismo devenir de la Iglesia, de su doctrina, pues ese tipo de cosas hay que clarificarlas. Pregunto yo si es que uno es enemigo del Papa o a veces digo yo, ¿no es más bien enemigo del Papa a una monjita llamada Lucía Caram que desdeñó el dogma mariano diciendo que la Virgen María estaba muy enamorada de su esposo San José y que tuvo relaciones sexuales como cualquier matrimonio? ¿Ese más bien no es enemiga del Papa? ¿Que el Papa es la que protege ese dogma mariano? ¿No es enemigo del Papa este señor Sosa, prepósito general de los jesuitas, cuando dice que no sabemos si Jesucristo dijo lo que dijo porque no había grabadoras? ¿Ese no es más bien enemigo del Papa? Porque el Papa defiende, ¿no?, lo que dice la Sagrada Escritura y la tradición y que lo considera como verdad revelada de Jesucristo. ¿No es enemigo del Papa más bien este jesuita James Martin, ¿no?, que tiene toda una apología a favor de los lobbies gay y que va en contra de la Sagrada Escritura y abiertamente en contra del Catecismo de la Iglesia Católica por considerar que es inmisericordioso el término que utiliza frente a los homosexuales? No es más bien James Martin enemigo del Papa, porque el Papa es el que protege, ¿no?, ese magisterio, es el que hace efectivo el Catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura. No son enemigos del Papa aquellos cardenales como el cardenal Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, cuando afirma que por qué no se pueden ordenar mujeres diaconisas o sacerdotisas y por qué no pues trabaja más bien para quitar el celibato. ¿No son más bien esos enemigos del Papa que quieren cambiar la doctrina de la Iglesia Católica y que abiertamente en la cara del Papa van diciendo las cosas? Pero parece que a estas personas, esos no son enemigos del Papa, esos no son enemigos de la Iglesia, no, esos van muy bien allí. Pero a los sacerdotes así sencillos como yo, que tiene este sencillo canal, entonces, pero parece que sí, que incómodo a algunos. Bueno, pues por ahí, como decía el Quijote de la Mancha, ¿no?, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no?, en su novela El Quijote de la Mancha, ¿no?, cuando le decía a su escudero Sancho Panza, ¿no?, estamos levantando polvo, es porque vamos andando. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.